Bienvenidos al canal Estudios Bíblicos. La antigua región del Medio Oriente es sin duda una de las zonas más cautivadoras del mundo, especialmente para aquellos que tienen un profundo interés en las Sagradas Escrituras y la historia de los pueblos que la habitaron, incluidos árabes y judíos, así como varias otras culturas que compartían esta región. En este video, cubriré las 12 tribus de Ismael, donde estaban ubicadas y quienes eran en la antigüedad. Los invito a todos a apoyar el video con sus me gusta y compartirlo con aquellos que son como ustedes y quieren profundizar su conocimiento de las Escrituras. Disfruta de más contenido de nuestro canal, las 12 tribus de Ismael, lo que no te contaron de ellas. Normalmente la gente está acostumbrada a hablar de las 12 tribus de Israel, descendientes de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Sin embargo, ¿alguna vez has oído hablar de las 12 tribus de Ismael? Ismael fue el hijo primogénito de Abraham, su historia y sus descendientes suelen ser menos conocidos. En este video, exploraré las 12 tribus de Ismael según los descubrimientos arqueológicos y la información disponible. Mucha gente está familiarizada con la historia de Abraham y su deseo de tener un hijo, como se relata en la Biblia. Inicialmente, Abraham tuvo un hijo con su sierva, conocida como Agar, a quien también se le llamaba esclava egipcia. Este hijo se llamó Ismael, conocido como Yismael en arameo e Ismael en hebreo. Posteriormente, Abraham tuvo otro hijo llamado Isaac, que en hebreo y arameo se llama Yik. Isaac, a su vez, fue padre de dos hijos, Esaú y Jacob, este último también conocido como Israel. Israel tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de los israelitas. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras de la Biblia, muchas personas, cuando se les pregunta quiénes son los pueblos del Medio Oriente además de los judíos, generalmente creen que todos los árabes son descendientes de Ismael. Sin embargo, los árabes son un grupo diverso e incluyen descendientes de Ismael y otros pueblos de origen semita vinculados a diferentes personajes bíblicos. Los descendientes de Ismael están en el Medio Oriente, pero la región no es el hogar solo de sus descendientes. Otros pueblos de origen semita están relacionados con personajes bíblicos como los descendientes de Abraham y Ketura. Tenemos un video sobre los descendientes de Abraham y Ketura si estás interesado. También están los descendientes de Esaú y los descendientes de Lot, entre otros. Por lo tanto, el Medio Oriente está habitado por varias comunidades semíticas que descienden de diferentes personajes bíblicos, no limitándose solo a los descendientes de Ismael. Ismael es una figura destacada en las tradiciones religiosas abrahámicas y desempeña un papel importante en la genealogía y la historia de las tribus que llevan su nombre. Según las narrativas bíblicas e islámicas, Ismael era el hijo primogénito de Abraham, el patriarca común del judaísmo, el cristianismo y el islam. Su madre era Agar, una sierva egipcia de Sara, esposa de Abraham. La historia de Ismael comienza con sus orígenes en un contexto de rivalidad y tensiones familiares, cuando Agar concibió a Ismael después de que Sara, que era estéril, permitiera a Abraham tener un hijo con la sirvienta. Ismael, por tanto, fue el resultado de la concesión de Sara y del deseo de Abraham de tener un hijo y heredero. Como las tradiciones religiosas divergen en ciertos aspectos, a menudo se recuerda a Ismael como un descendiente de Abraham que desempeñaría un papel clave en la historia de las tribus árabes. Su nombre, en hebreo, significa Dios escuchará, en alusión a la promesa divina de que Ismael sería bendecido y se convertiría en padre de una gran nación. Para los musulmanes, es una figura particularmente importante,
ya que se cree que jugó un papel en la construcción de la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam en la Meca. Por tanto, la historia de Ismael es un punto crucial de convergencia entre las tres principales religiones monoteístas, y sus ramificaciones culturales y religiosas resuenan a lo largo de la historia de las tribus de Ismael. El registro bíblico sobre Ismael afirma que Dios le prometió a Abraham que Ismael tendría 12 hijos y se convertiría en una gran nación, como se describe en el libro del Génesis. Posteriormente, en el mismo libro, en el capítulo 25, versos 13 al 15, se enumeran los nombres de los 12 hijos de Ismael de la siguiente manera: Nebaiot, Sider, Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masá, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Los príncipes de Israel y las 12 tribus de ascendencia israelita, junto con las tribus de los descendientes de Ismael, habitaban una vasta región que se extendía desde Javila en Egipto hasta Sur en Asiria. Sin embargo, las tribus de Ismael no eran las únicas comunidades semíticas en la región de Medio Oriente. Además de ellos, había otros pueblos semíticos, entre ellos los madianitas, que eran hermanos de los ismaelitas. También hubo otras 5 tribus descendientes de Abraham, resultado de su unión con Ketura, sin mencionar a los edomitas. Al principio, los ismaelitas y los madianitas parecen haber tenido vínculos estrechos, incluso se los contaba juntos en las genealogías. Sin embargo, a lo largo de la historia, las 12 tribus y los 12 hijos de Ismael siguieron caminos diferentes. Las tribus de Ismael históricamente se asentaron en una vasta región geográfica que cubre partes del Medio Oriente y el norte de África. La principal zona de concentración de las tribus de Ismael fue la península arábiga, que comprende la mayor parte de Arabia Saudita, así como partes de Yemen, Omán, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Esta región desértica era un entorno desafiante, pero las tribus de Ismael se adaptaron a una forma de vida nómada y encontraron medios de supervivencia en el árido desierto y las áreas circundantes. Además de la península arábiga, las tribus de Ismael también se extendieron a la península del Sinaí, una tierra entre Egipto e Israel, y a partes del Levante, incluyendo lo que hoy es Jordania y Siria. Su influencia geográfica se extendió incluso al norte de África, en zonas como Sudán. Esta amplia distribución geográfica refleja la migración y los movimientos históricos de las tribus de Ismael a lo largo de los siglos. Ahora, exploremos información menos conocida sobre los descendientes de Ismael, según el relato bíblico. El texto bíblico nos informa que Nebaiot fue el primer hijo de Ismael, siendo el primogénito. El nombre Nebaiot hace referencia a un profeta, tal como se indica en el libro del Génesis, donde se afirma que sería padre de 12 príncipes. En arameo, Nebaiot significa profecía o simplemente de profecía. La información disponible sobre Nebaiot revela que en la Biblia, la tribu de Sider, también descendiente de Ismael, junto con la tribu de Nebaiot, ganaron énfasis en la cría de ovejas, como se menciona en Isaías, capítulo 60, versículo 7. Nombres de Sider y Nebaiot se encuentran a menudo en registros antiguos de asirios. El historiador Josefo identificó a los nabateos de su época como descendientes del hijo mayor de Ismael, Nebaiot. Afirmó que los nabateos habitaban una vasta región que se extendía desde el río Eufrates hasta el Mar Rojo. Esta región pasó a ser conocida como Nabatea, la tierra de los nabateos. El historiador Flavio Josefo también menciona que obtuvo información sobre este pueblo directamente de los nabateos, ya que tuvo la oportunidad de conocer a este grupo. Una curiosidad interesante: los nabateos hablaban la lengua nabatea,
que era una variante del arameo. La tribu de Sider se menciona con frecuencia en los registros asirios, incluidos los relatos de Tiglat-Pileser y otros reyes asirios. Tiglat-Pileser III fue un importante rey de Asiria que gobernó aproximadamente desde el 745 al 727 a.C. Es conocido por sus conquistas y reformas que tuvieron un impacto significativo en el imperio asirio y la historia del antiguo Cercano Oriente. Tanto la tribu de Sider como la tribu de Nebayot estaban compuestas, en su mayor parte, por mercaderes. Se dedicaban al comercio de especias, cerámica y otros productos similares. En cuanto a la tribu de Adbeel, a menudo se la identifica como la tribu de Idib-Ilu, originaria de la tierra de Arubu, que quedó sujeta a Tiglat-Pileser en el año 744 a.C. Idib-Ilu era la forma aramea del nombre nabateo que, traducido al inglés, sería similar a Abdaya. Según los historiadores, la tribu Idib-Ilu habitaba la región de la península del Sinaí. Y ahora, en lo que respecta a las tribus de Mison, según algunos historiadores, surge una pregunta intrigante: ¿jugarán los descendientes de Misma un papel fundamental en la fundación de pueblos en las cercanías de Jebel Misma? Se especula sobre la posibilidad de que estas dos tribus se unieran de alguna manera, quizás mediante matrimonios o fusiones, con la tribu de Simeón del pueblo israelí. Es notable darse cuenta que información relevante al respecto se encuentra registrada en las Crónicas, en el capítulo 4, versículos 24 y 27. Esto sugiere que las dos tribus pudieron haberse entrelazado con los descendientes de Simeón cuando estaban en la tierra de Egipto, los cuales tiene mucho sentido considerando la abundancia de recursos en esa región. Además, algunos creen que la tribu de Mibsao simplemente se integró y finalmente desapareció de la historia debido a su fusión con la tribu de Simeón. Ahora, con respecto a la tribu de Dumá, los registros bíblicos mencionan que Dumá era una ciudad en Canaán, como se describe en Josué 15:52, y también se asocia con Edom y Seir en Isaías 21:11. Los historiadores generalmente identifican a Dumá como pariente del pueblo de Adidian Adummatu, que sería la tribu de Dumá. En un informe, Esaradón describió cómo su padre, Sennacherib, se enfrentó a la capital de Adummatu en su intento de subyugar a las tribus descendientes de Ismael, los árabes, llamándola un bastión de los árabes. Sennacherib capturó a Hazail, el rey de los Adummatu, a quien también se le conoce como el rey de los árabes. Además, una inscripción de Asurbanipal menciona a Hazail como el rey de los Kedaritas. Esto sugiere que las tribus ismaelitas tenían un rey principal, aunque también podían tener sus propios líderes tribales. En cuanto a la tribu de Masa, los registros de Tiglat-Pileser III hacen mención de los habitantes de Masa y del honor concedido a Taima. En la cima de Jebal Guneim, situada a unos 14 kilómetros al sur de Taima, los arqueólogos Winnet y Reed descubrieron algunos textos de grafitis que mencionan a la tribu Masa, en relación con Dedán y Nebayote, que eran otras tribus descendientes de Ismael. Con respecto a la tribu de Hadad, algunos historiadores especulan que esta tribu pudo haber llegado a ser conocida como Arar o el pueblo Ararina, que residía cerca de las montañas al noroeste de Palmira. En cuanto a la tribu de Teima, se la asocia generalmente con el antiguo oasis de Taima, situado al noreste del distrito de Hijaz, en la ruta comercial entre Tabrib, Medina y Duma. El desierto de Nafud se encuentra entre Taima y Duma. Se cree que la actual ciudad de Taima, en el extremo suroeste del gran desierto de Nafud, fue construida sobre las ruinas del antiguo oasis de Taima. Es posible que descendientes de Taima o Tema habitaran esta región. Tiglat-Pileser III recibió tributos de Taima,
así como de otros reinos y tribus árabes en sus registros de los antiguos asirios. En cuanto a las tribus de Getur, Napis y Kedema, se cree que, de hecho, los descendientes de Getur, Napis y Kedema se convirtieron en un grupo unido, incluidos los agarenos, quienes, vale la pena mencionar, son descendientes de Agar y no de Ismael. Es importante resaltar esta distinción. Estas tribus están ubicadas en Transjordania. Además de Transjordania, existe la creencia de que la tribu de Kedema pudo haber estado asociada con los kenitas o incluso mezclada con los kenitas. Por ejemplo, Caleb, el famoso amigo de Josué, podría haber sido un israelita de ese linaje. Esta es la información disponible sobre estas 12 tribus de Israel que formaron tribus en el Medio Oriente. Hoy en día, los ismaelitas, en general, se encuentran en varias regiones, entre ellas Egipto, el Golfo de Aqaba y la península del Sinaí. En particular, en esta tierra habitan muchos ismaelitas de diversas tribus. Además, hay una presencia significativa de ismaelitas en Arabia Saudita, en parte debido a la mezcla de ismaelitas con los descendientes de Madián. Vale recordar que Madián se encuentra en Arabia Saudita, y los madianitas son descendientes de Madián, uno de los hijos que Abraham tuvo con Ketura, quienes también habitan la región. Si ya conoces las tribus de Ismael, comenta abajo. Y por favor comparte tus ideas para los próximos videos. Si lo deseas podemos hacer un video sobre las 12 tribus de Israel. Gracias por mirar y Dios los bendiga a todos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir nuestros videos futuros. Nos vemos pronto.